Bueno, ahí está conectándose Judith. Buenas tardes, buenas noches a todas las que se están sumando, amigas y seguidoras de la colectiva de autoras. Estamos iniciando esta entrevista. Hoy vamos a tener con nosotras a Valeria Folini, a ver si se está sumando, seguramente ya se está por sumar. Valeria Folini es una personalidad del teatro de Paraná, de Entre Ríos. Es un gusto para mí tener que presentarla hoy, conversar con ella. Valeria es licenciada en teatro, es directora, dramaturga. Como les decía, está en Paraná, en Entre Ríos. Allí tiene su grupo de teatro, Teatro del Bardo, un grupo muy reconocido a nivel nacional. Seguramente habrán visto producciones del Teatro del Bardo. Un grupo que es muy inquieto, que se mueve, que hace giras, que participa de festivales, está muy activo en las redes en estos tiempos de pandemia. Así que, bueno, seguramente la conocen a Valeria Folini, es una de las que integra ese grupo, dirige ese grupo de teatro. Y bueno, estamos esperando un ratito, vamos a esperar porque veo que todavía no se está conectando. Recién hicimos una pruebita hace un ratito. Ahí está Valeria Folini. Ok, entonces te invito, Valeria Folini, te invito. Y creo que anduvo todo bien. A ver, voy a conectar acá esto para que se quede quietito. Ahí estamos. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, están? hermosa. Tipo obra de teatro, nosotras hicimos un ensayito primero, y ahora estamos Obvio, obvio, y estrenando, ahora estamos justo. Por eso me estrenando cambié de lugar esta porque la luz, entrevista. me cambié de lugar porque la Claro, luz no me claro. favorecía. Ahí estoy, ahora estoy mejor. Bueno, ahí estás mejor, sí, se te ve re bien. Se te ve re bien. Bueno, yo estoy Buenísimo. acomodándole a mi celular para que no se me mueva. Y entonces me puedo estar tranquila acá. Recién decía yo, Valeria, que sos una personalidad del teatro, sobre todo del interior del país, ¿no es cierto? Con tu grupo Oh, de teatro, el Teatro del Bardo, sos reconocida. Yo hacía la gente que me conoce, comentaba, le voy a hacer la entrevista para la colectiva Valeria, y bueno, no había quien no me dijera que te conocía o que vio un trabajo tuyo o que te sigue. Bueno, así que para qué mí, como decía, bueno. es un honor estar presentándote como directora integrante del Teatro del Bardo, ese hermoso grupo, esa compañía seria con trabajos tan profundos, tan delicados, tan sensibles, que nos tenés acostumbrados a todos y a todas a verte trabajar y andar en festivales, en funciones, bueno, y ahora también muy activa andan todos en las redes, ¿no? Con muchas Sí, cosas re sí, sí. interesantes, re interesantes. Bueno, Bueno, perdón, sí, sí, decime. no, que gracias por todo lo que decís, que cuando entré justo estabas comentando de Teatro El Bardo, solo quiero hacer un mini paréntesis. Yo dirijo Sí, varios espectáculos de Teatro El Bardo, pero no soy la directora porque Teatro El Bardo no tiene director ni directora. Nos definimos como un grupo de actores que, sí, que también cumplimos roles artísticos. Digo eso porque también es como nuestra carta fundacional, ¿no? Es como no existe ni director ni directora de Teatro El Bardo. No, sí. el proyecto es como un proyecto horizontal que se va como construyendo eh, a medida del deseo de los participantes y de las participantes. Sí, Eso nomás. exactamente, sí, sí, sí. No, sí, sí, aparte a mí me resulta muy interesante esa propuesta porque justamente estamos hablando en un grupo de directoras, nos estamos replanteando la dirección, si es una cuestión más patriarcal o no, así que me resulta muy interesante la propuesta que tiene el Teatro del Bardo para esa forma de producción, ¿no? Y yo Claro, es decía que también, ay, perdón. Mira, vos seguís contándome lo que te voy a preguntar y yo me voy a buscar una dale, botecita con agua dale. porque me agarró justo esta tos. Te quería preguntar esto.
me iba a Te contar. presenté recién como licenciada en teatro, directora y dramaturga, ¿no? Y bueno, vos me estabas comentando esto del Teatro del Bardo. Y cuando decidimos hacer la entrevista, sugeriste como tema, digamos, como nombre, como lema, dramaturgia del error. Entonces a mí me dio ay, ¿cómo es eso? ¿Una serendipia? ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Voy a buscar mi agüita mientras no me contás. Dale, dale, dale. No estaba muy lejos, acá nomás está. Acá Gracias. estamos. Mira, es una, en realidad le puse este nombre a esta conversación que vamos a tener, pensando en una idea que a mí me viene dando vueltas hace más de 5 años, que tiene que ver con intentar poner en palabras una forma de trabajo que, como todas nuestras metodologías de trabajo de artistas autodidactas, están construidas de fragmentos de un montón de aprendizajes, de conocimientos y de saberes legados por nuestros antepasados, muy disímiles, ¿no? Yo vengo de Uh una -huh. formación autodidacta, como vos decís, soy licenciada en teatro, pero me recibí de licenciada en teatro hace 2 años, y en realidad lo que yo siento que hice fue de alguna manera legitimar un conocimiento que habíamos adquirido grupalmente durante 20 años de trabajo. Para mí el paso por la Sí. academia tiene que ver también con eso. Eh, esta idea de la dramaturgia del error tiene que ver específicamente con que a veces hay sucesos en la escritura, cuando uno lee, o a veces en la dramaturgia escénica, cuando uno ve un espectáculo, que dice, esto no está, esto no es, hace ruido, esto no está bueno, esto Uh no -huh. tiene que ver, esto es inarmónico, esto parece un error, ¿no? Y yo mucho tiempo fui como reaccionaria al error. Bueno, no está bien hecho, no es. Y después, a partir de una experiencia que tuve de ver un espectáculo que a mí me gustaba mucho y que a la vez yo lo veía lleno de errores, de pensar si esos errores no constituían una clave de lectura del espectáculo. Errores entre Ajá. comillas, ¿no? Lo que para mí estaba fuera de una armonía en el género o una armonía en la clave de escritura, ¿no? Uh -huh. Y entonces me empecé a dar cuenta, te digo, lo pensé viendo un espectáculo que para mí tenía al menos 5 errores. Y yo lo vi ese espectáculo en una instancia de competencia, de que me tocó ser jurado, y yo me había dado cuenta que a mis dos compañeros jurados no les gustaba el espectáculo por estos errores. Y a mí el Claro. espectáculo me parecía hermosísimo y yo también veía los errores. Entonces dije, Sí. ¿serán errores? Porque si yo los veo y considero que eso hace ruido, es un elemento disruptivo, ¿por qué pensar que el director no sabe que eso sucede? ¿Por qué yo voy a Ajá. saber algo que el director no sabe? Y si el director Ajá. sabe que eso sucede y lo deja, ¿por qué lo deja? Sí. Claro. Esos 5 errores, entre comillas, o elementos disruptivos, ¿no serán una línea dramatúrgica? Entonces, Ajá. para convencer a mis compañeros jurados, yo encontré una línea dramatúrgica y le dije, en realidad no son errores, son elementos disruptivos que narran esta parte de la historia o que rompen con esta otra parte de la historia. Y elegimos el espectáculo. Entonces a mí siempre me quedó eso dando vuelta y dije, ¿y qué pasa al revés? ¿Qué pasa en la construcción? Sí. En la escritura. Y entonces ahí me di cuenta que para mí el tema del error, de hecho el laboratorio que estamos haciendo ahora en la Escuela del Bardo se llama El Puro Errar, que en realidad es un verso de un poema de Alejandra Pizarnik, Uh -huh. tiene mucho con esto de crear el campo fértil para que el error aparezca. Y cuando el error Exacto. aparece, seguir el error. Uh Entonces -huh. dije, también me pasa que cuando yo escribo una estructura, siempre intento, muy férrea y muy cuadrada, si se Uh -huh. quiere, desde muchos puntos de vista, para que al ponerlo en el escenario, para que en el momento de los ensayos sobre todo, esa estructura, esa malla eh, tan cuadradita, se orade a partir de que esté atravesada por los errores. Y en realidad me dice mucho más del material aquello que no sale bien que aquello que
responde a las reglas de escritura o de universo que yo planteo en la dramaturgia. Entonces, Sí, a sí, partir de esos dos puntos de vista, tanto de la expectación como de la escritura, para mí el error es fundante. Es como, sí, es sí, lo sí, que busco. sí. Por eso dramaturgia del error. Sí, 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 me encanta, porque además coincido plenamente con lo que decís en esto de muchas veces, muchísimas veces, las cosas, los hallazgos, esas escenas o esos momentos que son tan delicados o tan profundos que quedan grabados en la memoria luego de los espectadores, han surgido justamente por malos entendidos o por errores. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Esto que el actor mete la pata porque dice un texto que no va, o se olvida, o hace un gesto que no tiene nada que ver, y uno como directora mirando, eso me encantó, ponelo. No, pero si yo me estaba rascando la nariz, qué sé yo, ¿no? Sí, Y sí. sin embargo, esa construcción fortuita me parece un hallazgo y una necesidad para que el teatro esté vivo, porque si no es como vos decís, muy cuadradito, muy todo así de libro, ¿no? De receta, y por ahí se escapan estas cuestiones que hacen que el espectador se sienta que está viendo algo que es único y que nunca más se va a repetir. Creo que tiene Y que por, ver con su, esta cosa, ¿no? y por supuesto, y yo acá no estoy descubriendo la pólvora con esto, obviamente, en el error hay algo. Uno no se Sí, equivoca de cualquier manera, ni en cualquier lugar de no, la obra, ni se equivoca, ni hace cualquier cosa. Entonces, sí, en el sí, error sí, aparece el azar y en el día en que se nos fue aparece Dios cuando aparece sí, el error. Aparece eso sí, que nadie sabe de antemano, eso que en realidad trae una realidad, que es lo que estamos buscando. Eso sí, es lo que estamos buscando, porque todo lo otro lo podemos hacer, aquello que podemos hacer voluntariamente, que está dentro de nuestro raciocinio o que le podemos dar un margen de desarrollo, pero dentro de unos límites que también establecemos, está dentro de lo posible. Y ujú, claramente hacemos teatro porque queremos rozar lo milagroso, lo que es de otro orden. Cada exacto, uno le dirá como quiera, ¿no? Y acá no me quiero poner sí, sí, esotérica, sí, es sencillamente sí, el azar que se cuela en la estructura, ¿no? totalmente, sí, Y eso para mí es lo interesante. Por eso también, inclusive cuando dirijo, yo hablo mucho de evitar el error, porque el actor, inclusive en los ensayos, cuando se equivoca, lo que quiere es corregir. Digo, no, no sí, se corrige, se sí, habita. ¿A dónde te lleva eso? Eso que te pasó, a claro, dónde vamos con eso? Y no me lo hagas claro, ver, claro, o sea, a partir de que pasa, disfrutá, ¿no? Es también cambiarle claro, un sí, poco el sentido sí, al, a lo que actualmente sí, sí, intentamos hacer, es hacer las cosas bien, ¿no? Digo, bueno, si queremos sí, teatristas, o sea, hagamos, no sé, seamos contadores públicos o otra profesión, claro, ¿no? claro, claro. Decías, Valeria, hablabas de la obra, ¿no? Que escribís una obra cuadradita y que después cuando vas al escenario empiezan a surgir estos errores, como decís, o esos agujeros que se empiezan a llenar de misterios y de cosas insondables, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu relación? ¿Y cómo se relaciona la dramaturga esa que escribe con esta que dirige? ¿Cómo conviven? ¿Cómo va surgiendo el espectáculo? ¿Tenés alguna metodología de trabajo? ¿Con cada espectáculo es diferente? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vivencias a eso? Ahí se está. Planteadas, Sí. y a partir de esa idea primera que está escrita y que es un texto, se empieza a trabajar en esta dialéctica con el espacio escénico. Y después se reescribe y se sigue escribiendo. Muchas veces yo escribo la obra toda antes, y después cuando el texto, el texto espectacular claramente se termina siendo otro. Pero a mí me sirve mucho el tener la estructura porque yo trabajo en dramaturgia trabajo con una idea que le llamo el momento estrella, que es, hay Ujú. una escena por la cual yo quiero hacer la obra.
es una Ajá, claro. imagen, es una situación, Sí, no sé, a veces cuando hago una adaptación es la escena de la obra que para mí da sentido a que yo haga ese espectáculo, que es el momento, ujú, que puede estar en cualquier lugar de la obra, pero que el lugar sí, donde está ese momento a mí me organiza la estructura dinámica del espectáculo. Esto ya desde el punto de vista de la dirección. Como ves, para mí claramente la sí. dramaturgia, la dirección, incluso la actuación no están separadas. Yo sí me No, pongo claro, el ¿no? cartelito y me pongo en el sillón que corresponde en cada rol, y los roles son muy distintos, no tiene nada que ver escribir la obra con dirigirla, para mí no tiene nada que ver, Ujú, pero también a la vez todos los lugares liminales también otra vez son de los más ricos. Entonces, yo lo que hago es ujú, a veces adaptar, si es una adaptación, o escribir esa escena, y empiezo ensayando esa escena, la escena que yo quiero, ¿no? Con la que yo sueño. A veces se me hacen dos o tres, o a sí, veces cambia ese momento estrella, pero después lo que empiezo a imaginar es cómo llego a esa escena y cómo salgo de esa escena. Eh, exacto, claro. Sí, sí. y en relación a eso, y para mí el cómo llego es mucho más importante de cómo salgo, porque para mí en general pasa que cuando uno piensa, o cuando los espectadores dicen tal momento no está funcionando, o no me Ujú, gustó, o me... la gente se cansó, o no entendió, o se aburrió, es porque ya te vienen haciendo el aguante de las situaciones sí, anteriores. sí, sí, Entonces, sí, esa escena capaz que está bien así, y que corresponde que sea así. Lo sí. que tengo que cambiar es cómo llegar como una estructura dinámica que me lleva a un momento y me saca de ese momento hasta el final, me ordena. Entonces, para mí la dramaturgia es de lo primero que trabajo o que pienso. Todo el tiempo Claro, dialogando con el claro. espacio, ¿no? Y con el ensayo. Pero muchas veces hay un momento en donde yo llevo algo escrito, se empieza a trabajar, se tiran muchas ideas, se barajan muchas posibilidades, y en un momento yo me vuelvo a sentar y escribo la obra, y escribo la Ajá, estructura, claro. y es así, digamos. Sí, En este sí, diálogo, pero sí, sí, sí. sin perder de vista que de algún momento hay que sentarse y escribirla, al menos para mí, Sí, digamos. sí, sí, sí. Sí, sí, comparto totalmente lo que estás diciendo, porque son formas de producción donde una va de un rol al otro sin ninguna dificultad, pero sabiendo muy bien de qué se trata cada lugar, para saber cómo Exacto. enriquecer la apuesta con la dramaturgia y a su vez la dramaturgia con la apuesta, porque va requiriendo una reescritura, ¿no? Eso que está sucediendo, está más interesante por ahí, o me olvidé de tal cosa y ahora acá aparece, entonces lo meto, y al meterlo, eso me provoca otra vez otra cosa en la escena, y es todo el tiempo un ir y venir, ¿no? Es delicioso, a mí me apasiona, me Sí, apasiona este trabajo. y además, como diría Fellini, a animarse a matar a las queridas. Digo, porque también uno se enamora de sus Exactamente. ideas, Sí, y a veces uno ve que no funciona y dice yo el capricho lo dejo igual, hasta que, al menos en mi caso, uno sí, lo confronta con el público y dice, listo, esta escena se tiene que ir, ¿no? Para mí el sí. momento de ser blanda conmigo mismo es hasta la primera función. En la primera función, me ha pasado muchas veces que después del estreno hay cosas que otra vez la dramaturgia del error, que yo sé que no están bien, que no están bien en qué sentido, de que Sí, yo sé que sí, me sí. retrasa el ritmo, yo sé que abre una cantidad de sentidos que después no voy a cerrar, digo, técnicamente, Claro, metodológicamente no son correctas, pero yo digo, pero y bueno, y lo voy a hacer igual, porque tengo ganas de esa escena y sí, la quiero poner y la pongo. Y cuando llega el sí, momento del sí. público, llega el momento de la verdad, y vos decís, si vos ya sabías que pero la pruebo, en el estreno la pruebo. Claro, Y después yo muchas claro, veces claro. después del estreno saco escenas enteras, corto. Pero bueno, me tomo el Sí, changüí de las sí, sí. primeras funciones, dejármelas para ver qué pasa más allá de mi cabeza, ¿no? Y después Sí, vuelvo eso a es fantástico escribir, y porque, vuelvo a cortar, y claro, vuelvo a... sí, es fantástico porque una no tiene que andar pidiéndole permiso al autor para sacar o poner, ¿no? No, Está yo tengo un buenísimo. tema con eso. Tengo un tema ahí con eso de los autores, que me parece me parece también que tiene que ver
un poco con lo que hablábamos de la dirección, ¿no? Esta Sí, tiranía de la autoría y de la palabra. Que soy sí, sí, sí. autora, hay mucha gente que me dice cosas feas por esto que voy a decir, pero yo lo pienso. A mí me parece que con el tema de la propiedad intelectual, y yo sé que vos sos de Argentores, o sea que ya sé a quién se lo estoy diciendo y todo, pero lo digo igual, con esto del derecho a la propiedad intelectual es más importante el derecho a la propiedad que el derecho a la libertad. Porque inclusive a Ujú. veces tenemos problemas o tenemos dificultades nosotros para hacer nuestros propios textos. Entonces llega todo, se pone de una forma como kafkiana el tema, y yo creo realmente que la libertad está por sobre todas son los otros derechos, digo. Entonces, bueno, me parece que sí, que esa cosa de los autores a veces que tienen como más predominancia que los otros roles, y que a la vez tienen sus derechos más protegidos de alguna manera, porque los directores y las directoras, no nadie nos protege el derecho a la propiedad intelectual de nuestras puestas en escena, por ejemplo. Claro, Entonces de las puestas no, hay como claro, no. una Cualquiera, desbarajuste, sí, ¿viste? Que sí, por ahí a mí cualquiera también que me quiera suena como autoritario a veces. sí. Sí, algunas cuestiones hay que empezar a mirarlas, porque, por ejemplo, una puesta en escena, ¿dónde se registra? Ponele, vos haces una puesta en escena, utilizás determinados resortes escénicos, ¿no? Determinadas metáforas escénicas, y resulta que después te vas a otro lugar lejos y ves que alguien hizo lo mismo que hiciste vos con otras obras, te copió las luces, el vestuario, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y uno Ujú. dice, ¿y a quién le reclamo? Porque, y a lo mejor si tenés suerte, puede ser que ese director o directora venga y te diga, ay, viste, yo me inspiré en tu obra y tomé tal escena o tal cosa o copié tal cosa, y vos te tenés que sentir agradecida de que lo usaron, ¿no? Bueno, ¿Y a quién le reclamas? acá hay dos posturas. Una es quién cuida mis derechos intelectuales, mi derecho a las ideas. ¿Quién puede decir que las ideas son de uno? Primera pregunta que me hago. Y que uno, consciente o inconscientemente, no las tomó de otro lado. Y que uno inventó la pólvora. Y que uno es el primero que tuvo esa imagen. ¿Uno Sí, podría decir eso? Está raro. Eso primero está raro. Y sí, segundo, el tema de que eso, de que marca una postura. Hay gente que va a querer alguien le eh, guarde sus derechos y que los proteja porque piensa que los tiene, y hay otros que vamos a creer que en realidad las ideas están en el aire, y si yo veo que alguien copia mi claro, obra, yo de verdad lo agradezco. Digo, están las dos posturas y las dos son atendibles. El problema es que sí, la sí. legislación solo atiende a los que piensan que le tienen que cuidar los Ah, bueno. derechos. Ujú, Entonces ujú, claro, claro. ahí es como que se arma la cosa, ¿no? Como, pero Ahí digo, está las la dos caracatanga. opciones están posibles. Lo que es claro es que Sí, mientras los derechos de los directores y los actores, ¿no? Porque los actores también son eh, creadores creadores, intelectuales del claro, material todo que el tiempo, hacen, sí, 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 autores de sus sí, claro, materiales, no tenemos ningún tipo de resguardo. Yo no creo que lo tengamos que tener, pero digo, solo para marcar esta diferencia. Mientras nosotros sí, en estos roles no tenemos resguardos, los autores tienen inclusive el derecho a prohibirte hacer tu puesta en escena, que en realidad el sí, sí. texto dentro de una puesta en escena es uno de los tantos lenguajes, no es el Ujú, lenguaje. A veces no es el lenguaje predominante, a veces sí. Entonces, bueno, es un tema sí, larguísimo, claro. pero yo sé que cuando Es digo un tema, esto, y sí, estoy en una colectiva de a autoras, discutir. todas las autoras me van a odiar. No, pero yo creo que son miradas diferentes que también los tiempos nos van mostrando y vamos por ahí viendo algo que antes no veíamos o no nos permitíamos o porque no se presentaban las situaciones. Hay un montón de cosas que están cambiando. Somos afortunadas de estar en esta época de cambios, pero hay cambios muchísimos, aceleradamente, ¿no? Yo noto que en estos primeros 20 años del siglo XXI, por favor, todo lo que ha sucedido, ¿no? En cuanto a a la mirada que estamos teniendo de nuestra sociedad, de lo que son los valores, las responsabilidades, los compromisos. Puedo leer entonces las chicas que están saludando de Corrientes. Está buenísima la charla, dice Marianela Iglesias. Sí. Ya llegué, ya Hola llegué. Valeria, estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Fue una pausa.
Bueno, está. No, yo te estaba preguntando porque me parece muy interesante el trabajo que hace el Teatro del Bardo. Si ustedes tienen alguna forma de producción o algún sistema de gestión para tener la presencia que tienen a nivel nacional con el trabajo que hacen y su participación no solamente en Paraná, ¿no es cierto?, sino en distintas provincias, en festivales, bueno, se los ve muy inquietos y se los ve por muchos lugares. Entonces, te estaba preguntando un poco cuáles son las acciones que favorecen a esa forma, digamos, de estar en el mundo teatral, ¿no? Mira, no sé si es una forma o una metodología. Te puedo decir que nosotros hemos tomado la decisión hace más de 20 años de vivir de esta profesión. Entonces, todos actuamos, pero algunos dirigimos, algunos iluminamos, algunos hacemos dramaturgia, algunas hacemos iluminación, y todos gestionamos. Todos Ajá. salimos a vender nuestro trabajo, todos salimos cada uno dentro también de sus capacidades y de sus habilidades, pero a mí me parece que lo que hace que tengamos tanta presencia, como vos decís, es la fuerza del trabajo, de que acá todos hacemos todo. Entonces, sí, claramente a uno le gusta más hacer una cosa que otra, y también eso lo vamos respetando porque nos vamos conociendo después de muchos años, y uno es más efectivo para una Claro. cosa y otro para la otra. Pero en realidad acá Sí. nosotros hacemos muchas funciones dentro del proyecto del equipo de Educación por el Arte, que es un equipo que trabaja las implicancias pedagógicas que puede tener un hecho artístico dentro de una Ujú. comunidad educativa, ya sea en educación formal o no formal, y ese es Sí. nuestro ingreso más importante de dinero. Y todos salimos a organizar las funciones, todos salimos a convencer a las directoras que está bueno nuestro trabajo, y coordinamos funciones y hacemos todo. Entonces, como somos Sí. muchos haciendo muchas actividades, y como a la vez todos intentamos profesionalizarnos y tenemos que salir a hacerlo para comer, eso es muy efectivo. Sí. Eso es muy ¿Cuántas efectivo. Tener personas del, hambre es muy efectivo. claro, sí. ¿Cuántas personas del grupo viven del trabajo teatral, Valeria? Y somos en este momento 16, y aproximadamente, Ajá. porque los últimos 2 años entraron 7 personas nuevas, y de esas 16 hay aproximadamente 9 personas que vivimos de la actividad. Es muy Que interesante. vivimos hace Es muchos una, años de la actividad, ¿no? sí, sí, sí. Es una forma de dedicarse completamente al teatro y de vivir del teatro también, ¿no? Lo cual favorece seguramente a tener ese tiempo y esa dedicación para poder estar abocados de manera profesional todo el tiempo a esa tarea, ¿no? Que a veces cuando uno tiene que Claro, trabajar de sí. otra cosa, ahí les cuesta un poco más, ¿no? Claro, eso es que por ahí, sobre todo en el medio que nosotros nos movemos, nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña a nivel teatral. Digo Sí, pequeña porque no hay la actividad teatral que hay ni siquiera en Santa Fe o en Rosario, o en sí, Córdoba, ni en sí, sí, Buenos sí. Aires, obviamente. Entonces, para esta comunidad también un poco, a veces somos un bicho raro de que nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana porque a las 8 vamos a ensayar, digamos, que es nuestro Claro, trabajo, ensayar es nuestro claro, trabajo, digamos. Entonces, sí. claro, cuando la gente va a hacer otros trabajos para poder sobrevivir, y en otros momentos tiene que hacer su actividad teatral, nosotros hemos decidido hace muchos años que nuestra actividad principal es el teatro. Y otra de las Ujú. cosas que hemos decidido es que, si bien ahora tenemos una escuela y damos clases, y obviamente también ganamos dinero por dar clases, nuestra principal, el desafío era que nuestra principal fuente de ingreso no sean las clases, sino que sea el trabajo de actores, de directores, de iluminadores, que nosotros Sí. queríamos vivir de hacer teatro Ujú. en arriba del escenario. No que digo que dar clases no sea hacer teatro, ¿no? Pero digo, queríamos Sí. eso, queríamos vivir de ser actores y actrices, básicamente. Y todo lo que nos conlleva, porque digo, para esa hora que vos estás ahí actuando, tenés que hacer un montón de trabajo, que tiene que ver también, como vos decís, con la gestión. Nos la pasamos, tenemos una asociación civil, que nos permite generar recursos también y pedir apoyos y relacionarnos con otras instituciones. Ujú. Obviamente trabajamos muchísimo con el Instituto Nacional del Teatro, Claro. y bueno, y gestionamos en todos los lugares donde vemos un lugar donde meternos, tratamos de conseguir dinero para hacer nuestro trabajo, digamos. En Ujú. este momento, por ejemplo, el grupo tiene 15 espectáculos,
de los cuales Ah, ahora, por ejemplo, estamos por arrancar una función, hicimos con 10 sí, espectáculos un ciclo que se llama El Desmontaje Infinito, sí, 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 sí. y bueno, y esos espectáculos se están haciendo ahora no, obviamente, pero si no, están de gira permanentemente y buscándose funciones. Entonces eso nos Claro, permite también que somos muchos, pero que a vez los espectáculos son son pequeños grupos de 2, 3, 4 como mucho, entonces eso permite movernos, que sean económicamente viables, y después sí, cada tanto, como hicimos ahora cuando cumplimos 20 años, hacemos un espectáculo con 12 actores en escena o nos damos algunos claro. gustos, pero sabemos que ese espectáculo es para darnos el gusto, que no vamos a vivir de eso. Eh, Sí, sí. pero bueno, que también nos quede tiempo y ganas de hacer cosas solo por las ganas de seguir actuando juntos, para mí fue como uno de los más grandes regalos que nos dimos como grupo, ¿no? O sea, a Hermoso, pesar de que claro, estamos laburando todos los días de eso, tenemos ganas de juntarnos los sábados, armar un espectáculo por el gusto de actuar todos juntos, todas claro, juntas. sí. Y Y eso eso estuvo buenísimo. seguramente que eso también va dando una amalgama dentro de las personas que integran el grupo y va conformando un perfil, ¿no? Y también seguramente irán trazando un camino para, por supuesto, los que vendrán detrás de ustedes también, marcando como una marca, ¿no? Como dejando una marca, como dejando una impronta en el teatro de Entre Ríos, ¿no? Supongo que deben ser también modelos a seguir para muchos teatristas. No sé si tanto, no sé si tanto. Lo que yo saco de positivo es que no sé si está bueno cómo nosotros hacemos las cosas. Lo que está bueno como dentro del medio, es decir, se puede inventar uno una profesión. Uno lo puede hacer. No necesariamente tiene que ser esta que nosotros nos inventamos, ni hacer teatro de esta manera, ni hacer teatro para las escuelas como hacemos nosotros. Digo, puede haber otras, Sí, pero es posible, y es posible si uno lo decide. Y yo esto pienso que no vengo de otro grupo anterior que se llamaba Viajeros, y yo ujú, siempre lo digo, se lo debo a Daniel Mises, que era el director de ese grupo, era un grupo como los del teatro de grupo de antes, donde el director era el director y te decía lo que tenías que hacer, y dirigía no sí, solamente los espectáculos, sino tu proceso. Pero bueno, en ese contexto un día vino y dijo, si queremos ser, teníamos todos 20 años, ¿no? Si queremos ser claro, profesionales, mañana todo el mundo renuncia a los trabajos que no sean teatrales y nos ponemos a inventar de qué vamos a vivir, pero basta de ser exactamente. oficinistas. Sí, 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 Y lo sí. hicimos caso. Y a partir de ese momento, por supuesto que la pasamos mal, por supuesto que no sabíamos hacerlo y nos endeudamos, pedimos plata prestada, pasamos necesidades, todo eso, pero un día encontramos una forma en ese grupo, que después también Teatro El Bardo la hereda, digamos que es el equipo de Sí, educación por el arte, donde podemos construirnos una profesión a partir de esa decisión. sí, sí, sí. Me encanta, Valeria, lo que decís, porque fue la decisión que tomé también hace muchísimos años. Dije, bueno, voy a ser toda mi vida una empleada de algún trabajo y haré teatro en los tiempos libres, o voy a vivir del teatro. Y me tiré a la pileta y pasé hambre, sufrí, pero me rebusqué, como quien dice, con los títeres y el teatro de la educación, como estás diciendo, y eso me permitió después tener una libertad y vivir realmente del teatro, ¿no? Y creo que es dar un pasito nomás. Parece, porque tenemos la cabeza formateada con determinadas conductas y formas de estar en la sociedad, ¿no? Que si no sos tal cosa o si no haces tal otra, pareciera ser que la profesión teatral no existe, ¿no? Y menos en el interior. Pero si uno se anima y da ese primer paso, después la misma vida te va empujando y después, como vos decías, si tenés que comer, tenés que levantarte y ensayar y tenés que salir y vender la función, así no conozcas de venta ni de marketing, ¿no? Uno se va armando y se va Exactamente, haciendo. Así que me parece exactamente. Yo creo en fantástico esto eso. que decís, ¿no? Sí, sí, Igual ahí estoy sí, leyendo a Ana, por ejemplo, que dice que tener espalda no todos pueden. Yo no digo que hay que hacer esto. Yo digo a claro, nosotros nos funcionó esto. Después claro, cada uno claro. hace como quiere y como puede. Yo por eso digo, para mí lo Sí. único que nosotros podemos como servir en un aspecto para decir, estos pudieron de una manera, Ujú, pudieron, sí, listo. De la manera que a nosotros nos gusta además, porque qué sé yo, hay gente que no le interesa trabajar en contextos educativos, entonces obviamente no se claro, tiene que dedicar a esta forma de gestionar. Claramente, a claro, nosotros nos claro. encanta. Para nosotros, nuestro espectador modelo siempre es un adolescente de 15 años.
y es así, claro, y es, aun cuando a veces hacemos espectáculos que no están dedicados a ese proyecto, no salen así, porque es nuestra forma, y por ahí también decía eh, alguna persona que estaba escuchando una estética, y sí, obviamente deviene una estética, porque los medios de producción te devienen una forma de soluciones, que devienen una ética y que devienen una claro. estética, y de la cual después no es una prisión, es aquello que encontraste como una solución y que en realidad lo encontraste, igual que con el error, porque te interesa eso. Claro, Y en el claro. medio, por Teatro del Bardo, ha pasado un montón de gente, muchos actores y muchas actrices que han venido, han estado un tiempo, han compartido con nosotros espacios formativos o espectáculos y han seguido su vida de otra manera profesional y es válido, digamos, claramente. ¿No? Sí, Por eso digo, yo no sé si nosotros podríamos ser como una metodología, sino como, bueno, una instancia de reflejar que es posible hacerlo incluso en el interior. De todas maneras, yo acá también hago una digresión con el tema del interior y yo creo que es más fácil en el interior. sí, Más fácil, todo entre comillas, ¿no? sí. Digo, también estamos colonizados con esta cosa, si no vivisen, si no estasen, y la verdad que a mí me sale mucho más barato producir un espectáculo en el interior que en los grandes Fíjate. lugares, en los Sí, grandes centros de sí, sí. producción. Yo nunca, desde que vivo en Paraná, he pagado una sola hora de ensayo. Ahora, hace 2 años, recién tenemos un espacio nuestro y hace 5 años aproximadamente alquilamos nosotros un espacio para ensayar que podíamos disponer. Pero si no hemos ensayado en lugares oficiales, en nuestras casas, en los patios, yo no tengo Claro, que viajar 1 hora y media para llegar a un lugar, porque vivo en un lugar chico, yo no tengo que esperar un mes para que alguien de la Municipalidad de Cultura o de provincia me atiendan porque los conozco y porque están a la mano, porque todo tiene claro. una escala humana. Entonces, producir en un espacio donde todo tiene una escala humana es mucho menos costoso, no solamente económicamente, sino a nivel de vida y de tiempo, que es también un Sí, recurso muy importante, tanto como el dinero. Entonces, para sí, mí, sí. para nosotros, yo soy porteña, digamos, para nosotros vivir en el interior es una decisión política. Es una Ujú. decisión política. Vos decís Teatro del Bardo, se conoce y todo esto, ¿no? Y yo digo, sí, en algunos lugares suena nuestro nombre. También suena porque vivimos en el interior, y no al Claro, revés. Porque grupos como nosotros, en Gran Buenos Aires y en Buenos Aires, hay 300, pero en claro, Paraná no claro, hay 300. Entonces acá claro. me pueden ver. Digo, también es Sí, una estrategia política. claro que sí, claro que sí. ¿No? Y cuando yo Sí, voy sí. a competir por un subsidio, no compito con 390, compito con 15. Claro, Entonces también es más fácil la producción, también es más fácil la gestión. ¿Cuáles son las cuestiones que tenés en contra? Que la formación no es tan fácil, que claro. actualizarte no es tan fácil, no Ujú, es tan económico, que no hay un aparato de legitimación. ujú. Sí. Ay, se está cortando de nuevo, ¿no? Ah, ahí está. Claro, Siempre somos claro, sí, los primos pavote, digamos, los pobres sí, primos que viven en la provincia, que vienen del campo. sí. Pero bueno, también depende cómo uno va construyendo su profesión, porque para nosotros, en el ámbito que nosotros nos movemos, la legitimación en un medio nacional, a mí no me trae más espectadores, Claro, a mí sí, personalmente, entonces digo, me encanta que claro, en La Nación, en Clarín o en Página 12 salga una crítica de mi espectáculo, por sí, supuesto, se las pido a los periodistas, no me la hacen, por supuesto, también, no me la hacen, pero digo, me encantaría, pero me encanta por una cuestión de visibilizar el trabajo, no porque eso va a tener una implicancia concreta en cómo yo voy a pagar la luz del espacio que alquilo. claro, claro, Entonces, no, no, también está bueno poner todo en dimensión humana. sí, sí, Y a mí en ese sentido, trabajar en el interior es una fortaleza, para mí es una sí, fortaleza. está. Y es lo que permite que Te también que nosotros podamos vivir de esto. Claro, claro. Nos vamos acercando a la hora, nos queda un ratito todavía, pero viste que a la hora se corta. Quería preguntarte cómo se cruza el feminismo con tu mirada y tu producción teatral. ¿Cómo se cruza? Eh, y la atraviesa desde antes que me parece que uno se dé cuenta que la atraviesa. Digo, en este momento en que nosotros
decidimos algunos integrantes hoy de Teatro del Bardo salirnos de viajeros, también un poco reaccionando a esta forma verticalista, patriarcal, heteronormativa que tenía ese grupo, y decidimos, acá no hay vértice, acá la organización es rizomática, intentaremos que sea horizontal, intentaremos que no haya una voz que se ponga sobre otra, y estamos hablando de una matriz claramente matriarcal que tiene que ver con el feminismo, aun cuando hace 21 años yo no era consciente de que era feminista. Entonces Ajá, yo claro, sí. miro las acciones que hemos hecho grupalmente y digo, a nosotros nos atravesaba esta intuición de que esa forma que conocíamos y con la que nos criaron no nos sirve más. Claro. ¿No? Y entonces siento eso, hoy lo puedo verbalizar, hoy puedo encontrar, además con las actrices más jóvenes que tienen otra mirada, con mi hija que tiene 16 años que me explica un montón de cosas, y digo, mira, estas intuiciones también podrían ahora conceptualizarse dentro de esta rama del feminismo o dentro de esta idea del feminismo. Sí. Yo siempre digo que Teatro del Bardo es un matriarcado, porque nosotras las mujeres acá, en Teatro del Bardo hay muchos varones, hay más varones que mujeres en la conformación. Sin embargo, los varones están todo el tiempo midiendo la fuerza y viendo quién ocupa el lugar que ¿no? Y somos las mujeres las que ponemos los puntos y decimos, acá no, muchachos, esto acá no se la midan, no es este el espacio, ¿no? Y claro, se sostiene porque la red que nosotros tenemos entre las mujeres del grupo es mucho más fuerte que la red relacional que generan los varones. Entonces somos nosotras las que sostenemos la casa, ¿no? Y como sostenemos la casa, también claramente guiamos. O sea, los varones terminan diciendo, bueno, hasta que las chicas no digan que sí o que no, esto no es posible, digamos, ¿no? Claro. Y también generamos otro tipo de relaciones. Entonces yo siempre digo que Teatro del Bardo terminó siendo un matriarcado. Está bueno, está bueno. Una vez, por lo menos, un grupo que sea así, bienvenido sea, ¿no? Al menos lo intentamos, ¿no? También nosotros tenemos nuestras contradicciones y, bueno, al menos lo intentamos. Tenemos como todas las alertas prendidas de eso, de que sabemos que hay un lugar donde no nos gusta. Y entonces, bueno, también, por ejemplo, eso, los espectáculos no nacen de la idea de un director o de una directora, sino que siempre nacen del impulso de los actores, que eligen quién del grupo o de afuera los va a dirigir. Y entonces, bueno, eso, tratamos de primerear el deseo, sería, ¿no? Como de poner en primer plano, dentro de la medida de lo posible, el deseo de los grupos y de los subgrupos que se van generando en lo que llamamos Teatro del Bardo. Y esta pandemia, ¿no? Este corte terrible que tuvimos, ¿cómo condicionó el trabajo? ¿Cómo se acomodaron o qué tuvieron que modificar para seguir estando así como están, ¿no? Así que, ¿cómo bueno, una de las cosas adaptaron? que nos permitió, una de las cosas que nos permitió subsistir en todo sentido es tener una trayectoria de 20 años, que eso nos permitió tener plata guardada. Ajá, claro. Concretamente, digamos, ¿no? Recibir subsidio por la trayectoria también nos dio una plata que no esperábamos. Entonces digo, hay como esa cosa de haber estado unidos durante mucho tiempo, nos permitió tener los fondos como para seguir subsistiendo en el espacio, pero también nuestras economías personales. Tener muchos espectáculos, entonces tener muchas personas dentro del grupo que tienen disímiles intereses, que dirigen también en otros lados, que escriben, que hacen otras actividades. Eso es lo que nos permitió subsistir. Y nosotros decimos que el Teatro del Bardo es nuestra trinchera, y nos encontró metiéndonos adentro de nuestro espacio, intentando el streaming, intentando esto que al principio nos negábamos profundamente y que un día dijimos, bueno, probémoslo de la mejor manera posible. Entonces justo tuvimos la bendición de que un artista audiovisual vino y dijo, yo pongo mi material
mi equipo de trabajo y hago los streamings, que es una locura, porque digo, uno beneficiado de la vida, Sí, y sí, entonces sí, sí. empezamos a partir de ahí a planear cómo subsistir. Pero más allá de lo económico, el haber estado generando estas 10 funciones todas las semanas, tratando de generar un público, de inventar otra vez una profesión con otras herramientas y con otros medios de producción, nos permitió Ujú. volvernos a juntar entre nosotros, porque también para subsistir nosotros viajamos mucho, entonces a veces hay gente del grupo que no se ve por 5 meses, porque uno se fue para allá, Claro, el otro se fue por el otro, entonces nos permitió como aunarnos de nuevo, estar juntos, charlar otras cosas, pensar juntos, y eso creo que nos fortaleció y nos dio posibilidad de atravesar esta pandemia bastante felizmente, dentro de la porquería que es, ¿no? Porque no sí, vamos a romantizar esta porquería, es una no, por porquería. supuesto. Pero, pero digo, dentro de eso pudimos estar bien, y eso es muy Sí, importante. Acá me y preguntan cómo trabajan lo grupal cuando ya. surgen diferencias o conflictos. Nos peleamos, cuando hay diferencias Sí. y conflictos nos peleamos. Lo que nos guía mucho es que discutimos, mira, hacemos pocas reuniones, muy pocas reuniones, y porque hablar trae problemas, muchas veces trae problemas hablar, porque a Ujú. veces uno piensa que está diciendo una cosa y el otro está entendiendo otra, Sí, entonces, y sí. consensuar trae problemas. Y como nosotros tratamos de guiarnos por el deseo, eh, lo que hacemos es que la acción mande. Entonces, cuando hay Ujú. un conflicto, lo mejor para hacer es hacer una acción en conjunto. En la acción se lima la pereza. Si no se lima la Exactamente. pereza en la acción, bueno, Mm, habrá que tomar otra medida. No trabajarás un sí, tiempo con esa persona, ¿no? No trabajarás en un espectáculo con esa persona los próximos 3 años, digo, pero claro, seguirás compartiendo el espacio y seguirás compartiendo el capital simbólico del grupo, ¿no? Y el respeto, el que nos respetamos y nos queremos como profesionales. A nosotros nos claro. encanta cómo trabajan los otros. A mí me encantan mis compañeros, me encanta lo que hacen. Quiero actuar con ellos, quiero dirigirlos, quiero escribir obras para ellos. Entonces hay un Claro, montón de cosas que uno se aguanta a veces, porque digo, pero si a mí me encanta ir a ensayar con esa persona. claro, claro. Entonces, bueno, sí, no estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué está bueno? Que tenemos que ir a ensayar, y eso está bueno. Sí, Y eso es lo sí, que, sí, sí, en el sí, fondo, es lo que aglutina. A nosotros nos sí. gusta hacer teatro y queremos hacer teatro. Y nos gusta hacerlo entre nosotros. Y eso es un motor muy poderoso. Después, Eso es adentro lo del que grupo une. hay gente que piensa muy distinto, Claro, claro, y que piensa muy distinto. Es más, si nosotros hablásemos de política, no estaríamos juntos, digo. claro. Por eso yo digo, discutamos poco. Sí, 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 sí. En el trabajo uno se va uniendo y va encontrando un camino en común y eso realmente fortalece y da más ganas de continuar. ¿Y cómo se están Y preparando, Valeria, para la post-pandemia? Que si todo sigue así, tendremos la vacuna y seguramente estaremos ya volviendo a los escenarios, ¿no? mira, nosotros estamos pensando en el día a día. De todas maneras, como ya te digo, tenemos como un plafón de muchos espectáculos que podemos hacer en cualquier momento. Yo digo, nos Sí, abren la puerta y vamos a salir a laburar. Digo, para mí es claro, como un largo verano. Nosotros trabajamos en sí, escuelas en el verano, más allá de que a veces haces algunos trabajos eventuales o te los armás para subsistir el verano, el trabajo fuerte empieza en marzo. Entonces, para mí este año fue un gran verano. Yo espero y sueño con que en marzo los chicos y las chicas volverán a las escuelas y nosotros volveremos a hacer nuestro trabajo. Y si no es así, no sé, no tengo idea, la verdad. y bueno, será cuestión de juntarse y poner una acción, ¿no? Como decías, y darle un movimiento No creo en los a esa. planes. Hay una canción que hoy escuchaba de Liliana Vitale que dice, no creo en los planes, no creo posible una vida feliz dedicada a cumplir planes. Eso dice la Ajá, canción de Liliana Vitale sí, y a mí me encanta esa canción. Así sí. que no tenemos planes. Está buenísimo. Bueno, Valeria, tenemos que ir terminando.
Te Muchas agradezco gracias. muchísimo la participación en esta entrevista, que te hayas sumado a la colectiva. Es realmente una alegría y un Muchas honor gracias a estar ustedes. compartiendo con vos este momento. Y si querés dejar alguna reflexión a las autoras que estamos en la colectiva, algún mensaje a la gente que hace teatro, bueno, hablar. Les quiero agradecer infinitamente a la colectiva de autoras que me recibieron, que me invitaron, bueno, decirles que estoy acá al pie del cañón para que trabajemos, para que difundamos nuestro trabajo entre todas, para que nos pensemos red, para que nos pensemos en matrices matriarcales que nos permitan a nosotras ser más felices, pero también que les hagamos saber a los compañeros que viven a nuestro lado que hay otras formas de organización y que nosotros podemos ser el motor que las viabilicen, porque en nuestro cuerpo tenemos la opresión y queremos liberarlo, y entonces ese impulso me parece que está bueno para pensar en conjunto. Sí, bueno, muchísimas gracias Valeria y seguramente seguiremos encontrándonos por el chat, por las acciones. Mañana 27 y 28 tenemos el primer encuentro federal de autoras. Empezamos con la primera región que es la Patagonia. Así que de 19 a 21 vamos a estar por el canal de YouTube de la colectiva transmitiendo la presentación de las autoras de Patagonia y algunas autoras de otras regiones. Vamos a estar acompañando también a estas autoras y presentándolas. Así que bueno, está de más decirte que te invito, que los Bueno, invitamos a todos y seguiremos entonces en contacto. Y muchísimas gracias Valeria y que viva el teatro, que viva el teatro. ahí estamos, que viva el teatro, y busquen en nuestras redes que ahora en un minuto comienza Testigo, una de terror rural, con Sebastián Borkowski en el desmontaje, así que, y mañana seguimos con El Cruce, y pasado con Sicarios, y el domingo con El Hombre Acecha. Pueden vernos por streaming, es en vivo furioso, lo que ustedes van a estar viendo en su casa es lo que nosotros estamos actuando en la escuela, o sea, para poner un poquito de adrenalina a esto del streaming. Ay, qué bueno, me encanta el streaming, el vivo. Chao Valeria, Chao, saludos a todos gracias. los chicos del Bardo y el desmontaje infinito. Chao, chao, chao.